Hace unos días se daba la lista de docentes que habían logrado su nombramiento a la carrera magisterial. Y uno se pregunta, qué bueno que profesionales logren ahora sí una estabilidad laboral. Pero veamos un poquito más allá. ¿Son todos ellos docentes de profesión? Pues no. Son profesionales que hicieron o desarrollaron un programa de pedagogía para obtener el título de pedagogía como requisito para ser nombrados. Luego de ello se prepararon para dar un examen el cual correctamente lo han aprobado. Y la pregunta es aquí, ¿son docentes de vocación o son docentes que están tratando de tener una estabilidad laboral y por ende económica? Ante la ausencia de trabajo que hay, la crisis que está pasando la economía peruana, tener una estabilidad laboral y una estabilidad económica es necesario. Entonces ahí surge la pregunta, ¿los está motivando la pasión por la educación, por la enseñanza, o va por otro camino? Recordar que los salarios antes no eran tan llamativos como ahora, ¿no? Como ahora. Y es por eso que cada vez más profesionales están sacando un título pedagógico y tratando de ingresar a la carrera magisterial. Esto resulta un problema. Necesitamos docentes de vocación. Para mejorar nuestra educación necesitamos docentes de vocación. Necesitamos escuelas con una correcta infraestructura. Necesitamos que los aprendizajes no solo sean aquellos que el docente prepara y los enmarca en un papel, porque lo que pide el ministerio es eso, una planificación correcta, y el docente se trasnocha, trabaja a veces extensamente en la documentación a presentar en la propia clase. Y necesitamos también que haya una fusión en el trinomio educativo, docente, estudiantes y los padres de familia. Sin ello no se puede lograr esto. La brecha hace unos años de la educación básica regular a la universitaria era grande. Ahora la están tratando de acortar. ¿Pero bajo qué idea? Bajo la idea de los colegios universitarios. Colegios que están dejando de lado quizás la formación personal del estudiante, la formación en valores, por una formación un tanto en base al conocimiento. ¿Y qué tipo de estudiantes estamos logrando? Estudiantes que busquen desarrollar todo para ellos o en beneficio del resto. Problemáticas así son las que vamos a ver a lo largo del trabajo y vamos a mostrar un desarrollo de los mismos y al finalizar daremos unas posibles soluciones. Muchas gracias. Mi nombre es Anayeli de los Milagros Gutiérrez Tábara y el día de hoy les expondré sobre la educación en el Perú. La educación es un derecho fundamental de las personas y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la educación integral y de la calidad para todos y la universalización de la educación básica. Una de las ventajas de la educación acá en el Perú es su diversidad cultural. La educación peruana promueve la valoración de la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Otro de las ventajas es los recursos naturales.
El Perú, como es un país con mucha diversidad, ofrece oportunidades para el estudio de la biología, geología y ecología debido a su biodiversidad y recursos naturales. Otra de las ventajas es el bilingüismo, ya que acá en algunas regiones se fomenta la perseverancia de lenguas indígenas. Las desventajas de la educación peruana, una de ellas es la desigualdad, ya que existe una brecha significante entre la educación urbana y la rural, lo que limita el exceso de la educación de calidad, ya que se dice que más en la educación urbana los alumnos se les enseña mejor y en la rural se les enseña con una calidad más baja. La infraestructura, la falta de inversión escolar en algunas áreas rurales que dificulta el aprendizaje de los estudiantes. La desconexión con el mercado laboral. A veces la educación no se alinea adecuadamente con la demanda del mercado laboral, lo que dificulta la empleabilidad en algunos graduados. Hay muchas personas que terminan sus estudios y están desempleados, ya que no encuentran trabajo porque mayormente los que tienen trabajo son recomendados y no valorados por su esfuerzo, por su perseverancia en el estudio. El contexto social y económico del Perú es influenciado por una serie de factores. En el ámbito social, el Perú es un país con una diversidad cultural, étnica significativa, con una población que incluye a grupos indígenas, mestizos, afroperuanos y europeos, entre otros. La diversidad cultural se refleja en las tradiciones, la música, la comida y la religión de nuestro país. Y en términos económicos, el Perú ha experimentado un crecimiento económico bastante constante en los últimos años. Ha impulsado una gran parte de la industria minera, agricultura y el turismo, ya que nuestro país es uno de los principales productores de minerales como el cobre y el zinc. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico, existen desafíos en términos de desigualdad como también de pobreza, con disparidades significativas entre zonas urbanas y rurales. El gobierno peruano ha implementado políticas para abordar estos desafíos, como programas de asistencia social y esfuerzos para promover la inclusión económica. Además, el Perú se enfrenta a desafíos también ambientales, especialmente en relación con la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales. Muchas gracias. Buenas compañeros, en este caso me ha tocado exponer a mí lo que viene a ser la educación en Finlandia. Tenemos varios puntos. El primer punto que me gustaría tocar es que básicamente en Finlandia la educación es gratuita y asequible. Aunque este primer punto nos resulte un poco similar, ¿no?, al producto que ya tenemos aquí, la diferencia ya es que obviamente no se da una educación particular como se da aquí, que en algunos colegios se paga por recibir una educación. Allá la educación es integral y gratuita para todos los sectores, ¿no? Luego tenemos como segundo punto de los beneficios de la educación en Finlandia el reparto equitativo del presupuesto para la educación. Aquí hablamos de una equidad, más no de una igualdad. Ellos siempre lo que hacen es distribuir el presupuesto anual en lo que viene a ser la parte de educación para infraestructura y demás cosas relacionadas de una manera equitativa. No es que a cada escuela le doy algo igual, sino le doy lo que necesite para que esté a la par con las demás. En el tercer punto tenemos una selección rigurosa de profesionales. Esto, como en casi todos los países desarrollados, se da. Siempre exigen una capacitación, un posgrado, ¿no?, y diferentes distinciones a los docentes, ¿no?, ya que al menos la profesión de docente en este país es muy bien valorada, ¿no? Luego tenemos la formación constante, que viene como un apartado incluido ahí, ¿no? Se les pide a los docentes que siempre estén actualizados con el currículo nacional. Se les pide también el fortalecimiento de habilidades blandas, ya que es uno de los puntos esenciales en los que esta educación trabaja. Y obviamente los niños allá en Finlandia
trabajan con un profesor alrededor de 6 años para lograr una mejor contextualización, un mejor apego, no tanto emocional, sino también de que el docente pueda identificar cuáles son las fortalezas y debilidades. Cuando un docente trabaja de manera integral tantos años con un grupo de estudiantes, se pueda lograr el éxito de manera formativa, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser el ratio de alumnos adecuados. Algo que nosotros, o una de nuestras grandes falencias aquí en Perú, es el número de estudiantes que tenemos en un aula. Normalmente suele ser entre 35, en el mejor de los casos 30, pero en el peor he visto aulas inclusive que hay hasta de 41 alumnos, 50 alumnos, ¿no? El radio allá de alumnos en Finlandia es hasta 25 alumnos, ya que ellos consideran de que en una aula este número es apropiado para que todos puedan lograr la metacognición, la recolección de saberes, la contextualización de manera equitativa, ¿no? Y que el docente pueda impartir conocimientos a todos. Como otro punto, tenemos también la preparación de clases de jornada laboral. Los docentes dictan sus horas de clase y si bien es cierto esto en Perú lo tenemos, se llama hora colegiada, pero es un apartado muy pequeño. En cambio ya el docente, la jornada laboral con respecto a clases impartidas es corta, ¿no? Para que el docente pueda en sus ratos que le quedan libres, pueda investigar, pueda ver otros proyectos, puede indagar más sobre la materia, ¿no? Y buscar diferentes estrategias nuevas para que los estudiantes puedan acoplarse mejor en clase, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser la prevención del acoso escolar y en este punto cabe mencionar múltiples aspectos de la educación en Finlandia. Básicamente ellos apuestan por una cultura en la que no se promueva el bullying de ninguna forma posible. Para eso ellos utilizan el método Kiva. El éxito de este método radica en no centrarse solamente en el agresor y la víctima, sino que se busca influir en el resto de los compañeros de clase para que no participen de ninguna manera en estas dinámicas de acoso. Básicamente es que todo el grupo trate de excluir estas actividades, ¿no? Para que el acosador vea de que no se les presta importancia o de que esa no es la forma correcta de ganarse al grupo, ¿no? Obviamente hablamos de una cultura sana, una cultura en que se promueve y se fomenta el respeto, la libertad de expresión y obviamente en la que el pensamiento crítico se ve reforzado, ya que muchas veces el pensamiento crítico se ve afectado por estas prácticas de bullying, ya que los estudiantes tienen miedo de opinar, tienen miedo de interpretar múltiples cosas debido a que puede sonar en casos trillado, en algunos casos como una forma de que se burlen de él, ¿no? En este caso el método Kiva excluye toda práctica de bullying y su éxito básicamente se radica en no darle importancia, ¿no?, al agresor, no darle importancia y de que él en cierta forma entienda de que esa no es la manera en cómo ser querido en aula, ¿no?, sino más bien va a ser lo opuesto, en lo que va a radicar un cambio en él. Luego tenemos básicamente la importancia del ocio y el tiempo libre, ¿no? Los estudiantes, básicamente ya la educación obligatoria no empieza hasta los 7 años, ¿no? La jornada lectiva, justo como mencioné en uno de los aspectos de la preparación de clases en la jornada laboral, la jornada lectiva es mucho más corta de lo que suele ser habitualmente en otros países, ¿no? Y según qué etapas educativas solamente se imparten entre 3 y 4 clases al día, ¿no? Además, obviamente se realizan descansos entre las clases y una pausa más larga para comer. Finalmente, los niños realizan prácticamente todo el trabajo en sus clases, por lo que se evita la realización de deberes en casa. Algo que me llamó la atención de ellos es que no toman exámenes escritos, ¿no?, sino más bien se basan en proyectos. Proyectos en los que el estudiante pueda trabajar de forma transversal usando diferentes materias, usando diferentes conocimientos en diferentes materias, acoplándolos para realizar un producto.
Básicamente es como ellos trabajan y han tenido muy buenos resultados a través de los años, inclusive han sido copiados por múltiples países y básicamente es un programa que se podría acoplar en el Perú, pero obviamente con una preparación extensa, un estudio en donde se pueda probar. Se podría empezar por algunos colegios, ¿no? Básicamente de la capital, en los que hay una mejor aceptación, porque como sabemos el cambio es un poco complicado al comienzo, ¿no? Siempre suelen haber estas negativas de este cambio y esto y lo otro. Y creo que se podría dar en algunos colegios, podríamos partir como un programa piloto en unos 10 colegios de la capital y ver cómo es que se imparte esta educación a nivel nacional, hablo a nivel nacional, y poco a poco se va impartiendo en las demás escuelas, ya pues en las demás regiones, ¿no? Tanto como en Piura, como en Chiclayo, etcétera. Pero obviamente estoy hablando de la educación nacional. Muy bien, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido algo con respecto a este sistema. Reflexionar sobre la evolución de la educación en el Perú, es evidente que se han alcanzado importantes logros a través desde el compromiso creciente con la accesibilidad hasta los esfuerzos continuos por mejorar la calidad educativa. El Perú ha demostrado una admirable determinación en el fortalecimiento de sus cimientos académicos. A pesar de los desafíos, hay un palpable sentido de progreso, una diversificación de programas educativos, el impulso de la tecnología en las aulas y el énfasis en la formación integral son testimonios elocuentes de un país que abraza el cambio para construir un futuro educativo más brillante. Las iniciativas que buscan involucrar a la comunidad, incluyendo los padres, maestros y líderes locales, son pasos significativos hacia la educación inclusiva y efectiva. En la última instancia, aunque los desafíos persistan, es importante reconocer y celebrar los avances notables que se han logrado en la educación peruana. Estos éxitos son faros de esperanza que iluminan el camino hacia un mañana educativo donde cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Con un enfoque continuo en la colaboración y la innovación, el Perú está forjando un camino hacia el sistema educativo que no solo corresponde a las necesidades del presente, sino también sienta las bases para un futuro prometedor y equitativo.